Bendiciones, mis amados. Qué bueno estar de vuelta con ustedes. Bueno, estamos en un tiempo muy precioso de la iglesia. Es el tiempo del cual Ezequiel habló desde el capítulo 37 por visiones del Señor, y del 40 hasta que se termina, Ezequiel está hablando de lo que iba a ser la gloria del templo del Señor en este tiempo, y ese templo eres tú y soy yo. Todo esto para llevarnos a ver qué palabra utilizo: a tener hambre, a despertar, a levantarnos, a hacer lo que deberíamos de estar haciendo, pero que no lo hemos hecho porque culpa de nosotros mismos, los ministros. No hemos llevado a la iglesia a esa dependencia absoluta de la dirección del Espíritu Santo, en donde éste sea quien nos regenere y al tiempo el que nos revele a Cristo. Porque un cristiano que no esté constantemente siendo regenerado por el Espíritu Santo, pues tiene una fe vana y está en desobediencia. Y entonces nos encontramos empujando nuestras vidas, empujando nuestras empresas, empujando nuestros trabajos, empujando nuestras familias, empujando el ministerio. Y no es con fuerza, es con el Espíritu de Dios. Pero hay que caminar en ese Espíritu para poder uno moverse. Entonces, toda esta serie hemos estado colocando una plataforma básica. Primero, desafiándote por la palabra para que tú examines si tú estás de verdad en espíritu o estás creyendo que estás en espíritu y tu comportamiento, tu caminar es muy carnal, queriendo ser espirituales. Yo me acuerdo que todo esto empezó cuando en el año pasado escribí en la página sobre el desafío de Dios. No sé, mayo, junio, no me acuerdo cuándo. Después, una tarde de un domingo, mi pastor, mi apóstol, Oscar Agüero, me llamó y me dijo: profeta, comparte esta noche. Y tantas cosas que tengo en mi corazón para poder dar a la congregación, y más si es el lugar donde yo me alimento. Tengo que ser muy cuidadoso, en toda parte lo soy, pero ahí soy mucho más excelso. ¿Por qué? Porque conozco la gente que se para en ese púlpito y sé cómo es celoso el hombre de Dios por llevar gente que tenga no solamente testimonio de su fe, porque él es un hombre de un don de fe poderosísimo. Y me llamó como a eso de las 5 de la tarde un domingo para predicar por la noche, y me puse a orar inmediatamente, y el Señor me llevó tan rápido como un rayo. Pasó por mi mente, por mi corazón, por mi memoria, por todos los lugares de todo mi ser. Pasó lo que era el tabernáculo. Yo ya había preparado una serie que se llama El tabernáculo caído de David, que no lo he podido compartir, no lo he podido enseñar. Está listo como desde octubre del año pasado, y no he tenido de parte de Dios todo el permiso para enseñar esto. Y en ese momento pues había adelantado mucho sobre esto. El Señor me llevó a Hebreos capítulo 9 y capítulo 10, haciendo un enlace con Ezequiel, y esa tarde estuve ministrando sobre el tabernáculo de David, el tabernáculo de Dios hecho por Moisés, lo que representaba para la iglesia hoy. La semana pasada me tocó enseñar, y de nuevo volví a enseñar sobre el mismo tabernáculo del cual había hablado hacía como 9 o 10 meses atrás. Estuve haciendo énfasis sobre lo que es el atrio exterior, pasando la puerta para llegar al exterior. Y ahí se desencadenó todo esto que hoy conocemos como el desafío. Porque me han preguntado cómo empezó esto, cómo nació. Bueno, así nació. Todavía tengo registrado aquí en mi Biblia las cosas que el Señor en aquel día, que mi pastor, mi apóstol me llamó para compartir,
anoté. Y tengo lo siguiente, ¿no? Porque es la visión del templo futuro, y el templo somos tú y yo, que es lo que Dios espera. Y déjame decirte que me estoy preparando con un tabernáculo, lo vamos a poner aquí, para poder hacer parte por parte cuando llegue el momento, y va a tomar parte de la enseñanza del tabernáculo, de las llaves de David, que es el tabernáculo que Dios habla en Hechos 15, que va a restaurar en este tiempo. Y estoy ardiendo en pasión por llegar allí y por llegar a compartir con mis hermanos cómo una voluntad esclava del hombre natural te lleva a la mayor esclavitud, porque conociendo de Dios no nos salimos de estar ligados, dependientes del hombre viejo. Entonces se afecta todo nuestro ser. Vienen las enfermedades, se cae la economía, se caen las empresas, los matrimonios comienzan a flaquear, los hijos comienzan a temblar, las iglesias comienzan a perder los miembros. O sea, es bien impresionante, todo esto tiene una relación, y sé que en este tiempo Dios está levantando miles de trompetas en el mundo entero para hablar sobre el mismo tema, porque Dios, cuando comienza algo, no lo hace con un solo hombre, lo hace con muchas personas en muchas naciones al mismo tiempo. Y yo me acuerdo que aquella tarde yo copié lo siguiente. Dice, hablando de la visión del templo futuro que somos tú y yo, o sea, lo que Dios va a hacer en este tiempo, después de haber conocido en conocimiento a Dios, y ahora Él desea que le entendamos y empecemos a movernos en la plenitud de Dios. Yo copié aquella tarde, Él va a prender el corazón de sus hijos, lo va a inutilizar y lo va a transportar a que sus sentimientos, intelecto y voluntad entren en cordura con Él, haciéndonos tener cuidado para discernir con entendimiento el justo juicio de su sabiduría en nuestros corazones. O sea, todo lo que hemos almacenado como conocimiento, poder entenderlo para atender a nuestro Dios. O sea, la iglesia de este tiempo va a ser una iglesia muy espiritual, en donde la gente no se va a mover por una predicación, no se va a mover por una enseñanza, no se va a mover por un mensaje alegórico, por un mensaje almático, por motivación, no. La gente va a querer que lo que suceda es que lo que la palabra dice le pase en su vida. Porque los mensajes motivacionales de cualquier tipo, mientras el predicador lo está dando, es muy impactante. Pero una vez que el predicador se va, la gente vuelve y queda igual o peor. Entonces, de lo que se trata es de alcanzar la plenitud de Dios, que Él dice que está en nosotros, que es manejada por el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo va a usar la palabra. Pero para que Él haga esa labor, se necesita que nuestro corazón sea entregado al Señor. Y de eso es que estamos hablando. Profeta, y es que no le hemos entregado el corazón al Señor. Bueno, cuando nosotros vemos áreas como estas que tenemos aquí y que yo te he estado compartiendo, donde hay áreas de nuestras vidas en las cuales todavía el Espíritu Santo no puede ejercer dominio, control, señorío, quiere decir que cada uno de estos es una fuerza dentro de tu interior que te domina para no hacer lo que tú conoces que debes hacer, y que fue lo que el apóstol Pablo decía, que encontraba una lucha dentro de él mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no conocíamos del Señor absolutamente nada y no habíamos sido liberados, ¿cierto? Toda la naturaleza que había aquí adentro era sabiduría natural, dice el apóstol Santiago, y Juan, era diabólica. Pero ¿qué pasa cuando unas partes son entregadas al Señor y otras permanecen? Y lo peor es cuando una de ellas se entrona dentro de ti y pareciera que apagara al hombre de Dios.
porque no está regenerado y porque ese tipo de enseñanza ha hecho dentro de ti un imperio de mando, de control, en donde un espíritu que no es mayor que el Espíritu de Dios, sino porque nosotros encarcelamos el Espíritu de Dios al no dejarlo operar dentro de nosotros, le damos rienda suelta a este conocimiento natural que impera en nosotros y nos domina. De eso es que se trata lo que estamos hablando. ¿Por qué razón? Porque en los primeros capítulos estuvimos colocando si de verdad éramos espirituales o si de verdad estábamos queriendo anunciar que somos espirituales, pero éramos carnales. Y estuvimos hablando sobre esto. Después se colocó un fundamento supremamente importante, que es que tú conozcas cuánto Dios te ama y que tú te des cuenta cuánto tú amas a Dios. Después miramos que eso era muy importante porque una fe que no esté enraizada en eso va a producir obras naturales, carnales. Entonces vinimos descubriendo todo lo que es el efecto de no pensar en Dios, sino pensar las cosas que el mundo natural nos da, lo cual nos ata a unos apegos y sentimientos en donde se maquean las emociones a favor del hombre natural. Entonces la voluntad se hace esclava. La voluntad se hace esclava del hombre natural. La palabra voluntad como enseñanza no aparece mucho en la Escritura, no es muy relevante, aunque se habla de ella dispersamente. Pero hay una palabra que sí se habla mucho en la Biblia, que es la obediencia. Ahora, ¿quién puede obedecer a Dios si su voluntad no está dispuesta a dejar de caminar como lo está haciendo, detenerse para soltarse de todas las cosas, hacer un acto de consagración a Dios e inmediatamente no es atender las cosas de la obra, es atender al Señor de la obra? Cuando tú atiendes al Señor de la obra, tu voluntad está sirviendo a Dios, está sirviendo a los hombres de Dios, está sirviendo al pueblo de Dios, porque la iglesia tiene que regresar a su principio. Un pueblo unido como comunidad, viviendo unos para los otros, supliéndose ellos mismos, como la comunidad judía vive. Por eso es que la bendición de Dios es tan grande sobre esta nación y sobre estas personas, no importa el lugar en donde ellos estén, porque es la manera como ellos viven el llamado de Dios, el amor de Dios, la hermandad entre ellos, cómo se suplen entre sí. Pero para eso nuestra voluntad tiene que ser afirmada en las cosas del Señor, y solamente se va a lograr a través de la meditación y la reflexión delante de Dios. No es que la meditación y la reflexión que tú hagas solo, no, es yendo allí al lugar santo, que después cuando tengamos el tabernáculo aquí lo vamos a explicar bien, para hacer esa reflexión, esa meditación de tanto conocimiento que tenemos para entender cuando nuestra conciencia, nuestro juez interior nos diga las cosas que hemos tapado por años o que las hemos ignorado y son las que tenemos que cambiar. Aquí en mis apuntes tengo: mientras el pecado habite en el corazón del hombre, la voluntad no puede moverse. Y el Espíritu Santo no puede trabajar en tu reflexión y en tu meditación para fortalecer la voluntad y que se desligue de ser esclava del hombre natural, que no le causa sino daños y perjuicios, para esclavizarse de Dios. Y uso la palabra esclavizarse, aunque no debiera de usar ese término, porque no en la Escritura aparece una sola vez, pero es más elegante como decir servir, atender a nuestro Dios con una voluntad completa y absoluta, conociendo y entendiendo que lo estamos haciendo para Él, no para buscar un beneficio.
La única manera de alcanzar un grado de santidad es cuando la voluntad ha sido liberada de ir a hacer el pecado que se cuaja en la mente, en el intelecto, en las intenciones, en los afectos, en los apegos. Entonces ahí es cuando Dios puede quebrantar a esa persona para que esa cuestión de corazón quiera servir al Señor. Y esto era lo que, y ahí es cuando nos podremos mover en una fe certera, una fe efectiva. ¿Ok? Porque por eso tú puedes mirar que cuántas veces nos alientan, cuántas veces tenemos la palabra, pero no obtenemos el resultado. El apóstol Pablo decía ahí en Romanos capítulo 8, y quiero hacerte notar algunas palabras que son muy importantes, porque aunque no habla de voluntad, quiere decir voluntad. Pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, por lo que hago, porque lo que hago no lo entiendo. Cuando usted va a hacer algo, usted decidió, y cuando usted decide que está operando su voluntad. Entonces dice, porque lo que practico, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Todo lo que está hablando aquí es que él desea hacer algo, pero termina haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque hay una parte dentro de él que está acostumbrada en los años, que actúa mecánicamente. Tan pronto viene el llamado de algo que está gobernando su corazón, su voluntad sale como una esclava a servir a ese llamado que le está haciendo el corazón. Entonces dice en el 17, por ejemplo, dice: así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Aquí está el apóstol Pablo haciendo algo parecido a lo que el rey David hacía. El espíritu hablando, el alma hablando del problema que tiene el corazón. Ahí donde David decía: alma mía, tranquilízate, cálmate, espera en el Señor. Esto es lo que estaba diciendo aquí el apóstol Pablo. Porque, dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, en donde está el corazón, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. ¿Y por qué te hago esta anotación de esto? Porque él dice que lo que no quiere hacer, eso es lo que hago, y ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra. Ojo a esta palabra, guerra, la vamos a estar tratando, que es batalla, contra la ley de mi mente, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, el apóstol Pablo puede definir que aunque él se deleita cuando está en las escrituras, cuando comienza a caminar en su vida, comienza a hacer lo contrario de lo que la escritura le está enseñando que él debe cambiar. Y entonces él encuentra que hay una batalla dentro de él que está sucediendo, en donde él termina haciendo lo que no quiere hacer, y lo que se propuso cambiar no lo puede hacer. Entonces termina diciendo que qué miserable de mí, que qué bueno que Jesucristo en él lo puede hacer. Pero ahí es donde entra la cimentación del fundamento de conocer el amor de Dios y cómo amamos a Dios, y en dónde está nuestra fe enraizada. ¿Por qué razón? Porque todo lo que él está hablando aquí es que su voluntad no sale a hacer lo que el intelecto, por el conocimiento, le llegó a él para cambiar. Bueno, esto es como cuando recibimos un mensaje y decimos: wow, el Señor me habló, wow, tengo que cambiar esa área. Pero sales al parqueo o vas y coges el transporte público, llegas a tu casa, uy, el pastor tenía razón, el predicador tenía razón. Pero el otro día en la mañana, chao bambino, ya eso no hace parte nuestra. ¿Por qué? Porque la voluntad no está capacitada para obedecer.
a una mente que está teniendo conocimiento, pero que no se está regenerando. Si el Espíritu Santo no coge la palabra y te regenera las áreas, no se puede fortalecer la voluntad. La voluntad, recuerda, solamente se va a ejercitar, a ponerse musculosa, a no dejarse atacar por el hombre natural, que siempre la envía a hacer lo que está acostumbrado a hacer y le niega la oportunidad de hacer lo que Dios le dice cuando tú medites y reflexiones. Por eso es tan importante cuando tú escuches un mensaje, llegar a operar a cirugía abierta el corazón. Comenzar ahí mismo a reflexionar y a meditar. ¿Dónde es que voy a hacer el cambio? ¿Dónde es que lo voy a hacer? Y seguir trabajando en eso en la noche, en la mañana. No puedes soltarlo, porque es el momento en que el Espíritu Santo está trabajando en tu conciencia, usándola para poder coger y arrancar de raíz lo que está sembrado en tu ser interior. Y mira cómo trata esto. Yo sé que estábamos hablando la semana pasada de Tito, una carta fascinante. Me gusta muchísimo esta carta que le envía Pablo a su hijo espiritual en Creta, una isla, en donde si tú le pones mucho cuidado a cada renglón, esto y Hechos 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, más esta carta y parte de Timoteo, te enseñan cómo crecer, cómo desarrollar, cómo mantener, cómo afirmar a los creyentes para que permanezcan en la congregación. Porque el problema que tenemos hoy es que la gente no permanece. Son pocos los lugares en donde la gente permanece. Y permanece no porque haya show ni espectáculos. No, permanece porque sus vidas están siendo cambiadas, porque sus vidas tienen un fruto. Pero tenemos que ir al meollo del problema. No podemos seguir tapando las cosas y pensar que estamos bien cuando los ministerios no tienen resultados. No crecen, están estancados. Su economía está yendo de picada. La gente se está yendo, la gente está buscando alternativas diferentes. Usted puede decirle a una persona una cosa, lo puede esperar un mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, pero si no tiene cambio, la gente quiere huir para salvar su vida. Y en la vida personal igual. Si usted tiene un evangelio que no le produce para su vida familiar lo que dice Dios, que usted es heredero, dueño, poseedor, que Él lo va a guiar. Si Dios nos guía, entonces ¿por qué fallamos? No puede ser Dios, tiene que ser culpa nuestra. Entonces tenemos que entrar de una vez a exterminar a ese hombre carnal que no nos deja funcionar. Y la semana pasada o la antepasada, no sé, estuvimos hablando sobre Tito capítulo 3, del versículo 5 para abajo, en donde sabemos que hay una regeneración, que hay un lavamiento, una renovación en el hombre interior. Pero hoy quiero hablar contigo algo mucho más profundo, por lo cual el apóstol Pablo le dice a los cretenses, a Tito, su hijo espiritual. Y cuando hablamos de hijo espiritual, no es que él tenga las mismas rabietas tuyas, no es que él piense de la manera que tú piensas, no es que a él le guste lo que a ti te gusta. No, hijo espiritual en la fe, que habla la misma fe que tú hablas, que entiende la misma fe que tú entiendes, que explica la misma fe que tú explicas y que cree lo mismo y que funciona de igual manera en él que en ti. Eso es un hijo espiritual. ¿Ya? Entonces, en el versículo, en capítulo 1, versículo 15, porque vamos a irlo estudiando de arriba para abajo, de abajo para arriba, porque esto te va a gustar muchísimo. Bueno, habrá muchos que no les gustará, pero no apagues el internet ahora, porque ahora es cuando vas a ser sanado, ahora es cuando vas a ser desafiado, ahora es cuando la palabra te va a retar y es la única oportunidad que tiene el Espíritu Santo para poder operarte las malas mañas. ¿Ok? Dice el versículo 15, y todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que están corrompidos. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos
lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Ok, vamos a comenzar a desbaratar todas estas cosas. Primero que todo, Pablo le está escribiendo a Tito porque en la isla de Creta había nacido una iglesia que antes practicaba el judaísmo, y entonces ahora él se encuentra con que hay personas que quieren llevar a la iglesia al judaísmo de tradiciones, costumbres culturales y cosas que manejaban por ritos. Pero al mismo tiempo, esta gente les estaba enrostrando que los cretenses, le dice en el versículo número 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos. O sea, y Pablo luego reconfirma que estas afirmaciones que están haciendo los judíos de los cristianos es una realidad. Dice: son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, le dice Pablo a Tito. Por eso repréndelos severamente, para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. O sea, Pablo le escribe a Tito y hay un problema y hay que solucionarlo. Y es que la iglesia no está haciendo lo que tiene que hacer. Se están descuidando en muchas cosas y tienen una fe improductiva, una fe que no es vista delante de las demás personas como que de verdad son hijos de Dios. Porque el problema de cuando la fe no es activa es que te duele la boca y te da hasta pena y vergüenza decir que eres hijo, porque te va tan mal como a cualquiera que no conoce al Señor, y no debería de ser así. Si la Biblia dice aquí que nosotros tenemos la plenitud de Dios, que tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros que nos guía aquí en la tierra, que Jesús está en el cielo abogando por nosotros, que cuando oramos mal el Espíritu arregla las oraciones para presentárselas bien al Padre, que Dios ama tanto que Él vino a este mundo, se introdujo en Él, se hizo hombre, se encarnó para poder morir por nuestros pecados, llevó nuestros pecados, los venció. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos vivir y gozar de esa plenitud de la cual Dios habla? Y entonces hablamos de que la iglesia tiene la mente de Cristo. Ok, tendrá el conocimiento. Porque si usted tiene la mente de Cristo, tiene que pasar las cosas que Jesús con la mente de Cristo hizo. Tiene que pasar las cosas que los apóstoles hicieron con la mente de Cristo. ¿Quién está mal? ¿Ellos o nosotros? Por eso es que la iglesia tiene que regresar a sus primeros pasos, en donde testificar de la gloria de Jesús, y todo era en base a lo que Jesús había hecho, a lo que Jesús hizo, a lo que era el Cristo, a lo que era el Mesías, a lo que era el Espíritu Santo. Ellos eran lo único que tenían. Ellos no tenían Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, etcétera, etcétera. ¡No! Ellos tenían un testimonio real en sus vidas, tanto los que caminaron como los que no caminaron, porque los que no caminaron veían cómo se portaban a aquellos, y de allí vino que les llamaran cristianos. Eran como copia de Cristo. Pero mira lo que sigue diciendo la Escritura. Están hablando de las cosas que los judíos le llamaban impuras y puras. Pero él habla de una palabra. Yo acostumbro mucho decir en mis enseñanzas algo que el Espíritu me dio hace tiempo, que no hay cosa más fea, y oyendo a más feo también, que un cristiano carnal, un hombre que no es espiritual,
creyéndose espiritual cuando lo que huele es a pura carne. De aquí salió. Mira esto. Su mente, dice, cosas puras para los puros, más para los corrompidos. Ellos conocían mucho esta palabra por la ligación de la levadura, como corrompía la masa. O sea, cuando está hablando de gente contaminada. La gente contaminada es la gente que conoce de Dios, pero no actúa como las cosas que Dios dice, porque están haciendo las cosas del mundo con las enseñanzas de Dios. Explica eso el profeta así. Quieren colocar la fe moviéndose en cosas naturales, cuando la fe está hecha para cosas sobrenaturales que agraden a Dios. Entonces andan mezclados. No quieren cambiar todavía su ser interior, que saben que tienen áreas. Por ejemplo, aquí el apóstol Pablo va a dar ahora de los obstinados, de los iracundos, de los pendencieros, que eran cosas que los judíos podían ver que ellos tenían, y las cuales el apóstol Pablo les anuncia que tienen que soltar eso. Y entonces dice, corrompidos, que están contaminados, incrédulos. No está, le está hablando a la iglesia, recuerda. Porque cuando nosotros leemos aquí la palabra incrédulo, estamos pensando que estamos hablando de gente que no conoce al Señor. No, él le llama incrédulos porque son infieles. Y son infieles porque están contaminados. Entonces son infieles a la fe que Dios nos ha dado. Recuerda, es a la iglesia que le está hablando. Al llamarle incrédulos, son infieles, que están contaminados. Y como están contaminados, la fe no funciona. Tenemos que entender que las cosas de Dios son o todo con Dios o no hay nada. No se le da nada a Dios hasta que se le da todo. Hay que tratar por todos los medios de disciplinarnos para que el Espíritu Santo nos pueda liberar, nos pueda regenerar, nos pueda hacer nacer de nuevo, pueda que la santidad vaya siendo progresiva, pero que tus vecinos, pero que en la empresa en que tú estás, la gente con que tú comercias, la misma gente en la congregación, vea cosas diferentes. Pero si están viendo lo mismo que se le ve a una persona que no es creyente, entonces, ¿qué vamos a decir? Si ese evangelio está para nosotros todavía, es una venda, ¿cómo vamos a librar de vendas más oscuras a los que no conocen del Señor? Y entonces dice que están corrompidos, contaminados, son infieles porque son incrédulos. Nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia, ojo, su mente como su conciencia, dos cosas de las que estamos tratando aquí en este tema. O sea, su mente está mezclada con una cantidad de conceptos y principios, está corrompida, y fuera de eso su mente no genera pensamientos para Dios a toda hora, es infiel, produce pensamientos de los dos bandos, están corrompidos. Entonces él dice, y su conciencia, claro, porque si lo que tú tienes en tu mente que está generando son pensamientos mezclados, en donde la infidelidad a Dios se está haciendo marcada, pues ¿en dónde tú crees que están tus afectos, tus apegos? ¿En dónde tú crees que se mueven tus emociones y tus sentimientos? Se mueven hacia afuera del lugar de Dios. Entonces él le dice lo siguiente, que la conciencia está corrompida. Pero el 16 dice, profesan, o sea, alardean por el conocimiento que tienen, que conocen a Dios. Y hablan de Corintios, de Romanos, de Efesios, de Deuteronomio, de Éxodo, de Levítico, el libro que usted quiera, el que más le guste. Ahora, ¿se cumplirá esto? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos. Oiga bien esto. Cuando estamos hablando de hechos, son las cosas que usted hace, en donde su culto racional, su mente,
sus emociones, sus sentimientos, le dieron una orden a la voluntad que fuera a hacer algo que es contrario a lo que Dios quiere que usted haga. Entonces, cuando sucede eso, usted está negando la fe que usted procesa, siendo abominables. Y aquí es donde se reafirma lo que no hay cosa más fea que un espiritual carnal, porque huele feo, porque siendo carnal quiere ser espiritual. Dice, niega, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra. La palabra abominable, me di la tarea de baratarla del griego, quiere decir detestables, con hechos que son de condenar y que apestan a la fe. Son apestosos y desobedientes. O sea, esta gente no quiere obedecer lo que el mandamiento de Dios enseña por la Escritura. Por lo tanto, se hacen inútiles para cualquier obra buena. Cuando estamos hablando de cualquier obra buena, estamos hablando de las cosas que tiene que producir la fe. Porque la fe tiene que producir obras. No es posible que la iglesia siga mendiga, con necesidades, viviendo al día, carente de todo. La iglesia como cuerpo, los miembros de la iglesia en ese cuerpo, pasando necesidades, cuando la realidad es que tenemos un corazón mezclado, que no le pertenece a Dios, que no le damos la oportunidad al Espíritu Santo para que lo trabaje, para que lo regenere, para que lo limpie de toda la contaminación que hay adentro. Le decía Pablo a Tito, le hablaba cosas muy precisas. Él le dice, por ejemplo, cuando comienza el capítulo 1, hablando de que él es el apóstol, dice, apóstol conforme a la fe de los escogidos de Dios. O sea que hay una fe que no es contada por Dios porque no está en los escogidos. Eso significa que aquellas personas que están mezcladas, que están corrompidos, que son infieles a la fe, que no pueden profesar con sus hechos lo que la fe anuncia, el apóstol los llama que no son de la fe común de ellos. Y lo vamos a mirar aquí. Y dice, escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y aquí en esto de la piedad habría muchísimo de qué hablar, porque es el poder nosotros entender el plan por el cual Dios se dio a conocer a todos por medio del Espíritu Santo, por medio de encarnarse como hombre, por medio del Evangelio que nosotros predicamos, cómo este Cristo fue justificado a pesar de que cargó nuestros pecados por el Espíritu, fue contemplado por los ángeles victorioso, predicado y creído por todos nosotros y recibido con gloria en el cielo. Él está hablando de una fe que se enraiza en lo que el Señor hizo y en el amor de Dios para nosotros. Y dice el versículo 2, con la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió de los tiempos eternos. Fundamento. Nosotros debemos de caminar en la enseñanza del Evangelio, anunciando la salvación para la vida eterna en base al misterio de la piedad. ¿Cómo hemos dejado de alumbrar a los que necesitan, que están en oscuridad, el misterio de la piedad por estarlos motivando a economía y a conquistar y a avanzar? Y no que no sea necesario, porque ¿qué tal una iglesia del Señor que no conquiste, que no posea, que no alcance? Pero hay algo que es superior a esa conquista. Es conquistar nosotros nuestro corazón para Dios. Porque cuando Dios está en ti,
todas las cosas te tienen que salir bien. Cuando la gracia de Dios está sobre ti, cuando el favor de Dios está sobre ti, tú te das cuenta porque todas las cosas empiezan a salirte bien. Uno puede pasar un momento de crisis, pero la crisis se tiene que terminar, porque si Dios está en control de mi vida y yo sigo en crisis, quiere decir que Dios me está probando. Y Dios no prueba a nadie, puede probar a Dios ni tentar a Dios. ¿No será más vale que yo estoy mezclado, apartado de una fe que produzca la vida que Dios espera que yo haga? Es el motivo por el cual la provisión divina, el tesoro divino que debe de estar para mí, que fue prometido, no lo estoy disfrutando, porque yo no hago las cosas que ella me enseña. Mi voluntad es esclava de mi hombre viejo. Tengo mucho conocimiento en mi memoria, en mi mente, pero no hago esas cosas. Mira lo que dice. Manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador, o sea, mandamiento de predicar. Tito, verdadero hijo en la común fe, o según la fe, o sea, es hijo por lo que yo te expliqué antes. No es hijo porque piense como tú, porque le den las rabietas tuyas, porque tenga mucho de tu carácter, de tu personalidad. No, es hijo en la fe. Porque las personas todas somos distintas. Cada persona tiene su temperamento y su carácter. Tú no puedes pensar que vas a formar hijos que tengan que ser como una copia tuya. No. Tus hijos espirituales tienen que ser hijos en Jesús. Que ellos puedan desarrollar y alumbrar y crecer en las cosas que da la piedad, en las cosas que da la fe, en las cosas que da el amor de Dios. Por eso el crecimiento de la iglesia se ha detenido en muchos lugares, diría en la mayoría de las partes. ¿Por qué razón? Porque se ha estado trabajando en que la gente tenga el carácter del ministro. No puede ser así. Y no dudo que una congregación es diferente a otra congregación, porque el carácter en Jesús del ministro va a irradiar a toda la gente que está allí. Y todos van a poder pensar en la visión que él tenga del Señor. Pero es el carácter del Señor en mí lo que el apóstol Pablo hablaba de, que si tú miras mi conducta y miras mis frutos, sígueme, imítame. De esto se trata, es un carácter en la fe. Y él aquí habla muy claro sobre esto. Dice en el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta. ¿Cuál era el problema? El problema era que Tito era hijo en una fe común con Pablo. Pero la gente que estaba en Creta, Pablo no los podía llamar hijos en una fe común, porque estaban divorciados, estaban mezclados, eran incrédulos, estaban corrompidos, tenían su mente y su conciencia a favor del hombre natural, no a favor de Dios. Y los hombres que no eran cristianos los señalaban como gente de Cristo que camina como cualquier impío. Ese era el problema. Entonces el apóstol Pablo le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda. Y aquí quiero hacer una observación. De la manera que está escrito aquí, pareciera como si la iglesia hubiera sufrido una merma espantosa y que quedara un remanente muy pequeño, y Pablo le dijera a Tito que sobre ese remanente pequeño pusiera orden. Pero cuando tú vas a los textos originales, te das cuenta de que lo que le está diciendo el apóstol Pablo, de que la razón por la que lo dejó ahí es para que coloque en orden todas las cosas que han quedado sin terminar. No es el remanente, las cosas que se tienen que arreglar y que no están en orden. Ahora, vamos a ver de qué orden, porque es que cuando llega este orden a la iglesia, se quebranta la voluntad. Si usted no quebranta su voluntad, usted no podrá servir al Señor. Si usted no quebranta la voluntad, usted no podrá servir en la obra. Si su voluntad no está quebrada para Dios,
usted no va a ser útil. Y hago mucho énfasis en la voluntad hacia Dios, porque hay gente que quiebra su voluntad y se hace servil del hombre de Dios, pero no sirven a Dios. Sirven por temor al hombre que le da la posición, que les da el nombramiento, pero no lo hacen para Dios. Esas obras tampoco crecen, porque Dios no se agrada de eso. Dios quiere que usted le sirva atentamente a Dios, que usted deje su caminar, que comience a reflexionar, a meditar hacia su voluntad, hacia qué hechos se encamina, para poder llegar a tener la fe común que el apóstol habla. Entonces el apóstol deja a una persona en Creta para que coloque las cosas en orden. Porque esta carta es maravillosa, porque no solamente habla de cómo hacerlo, a quién hay que colocar, cómo hay que colocarlo, que tenga en cuenta que la iglesia no está haciendo lo que tiene que hacer y la gente que no son cristianos los está señalando, les enumera detalladamente las cosas que están haciendo mal. Y él dice, por ejemplo, para que pusieras orden en lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. O sea, la orden no es yo me voy a empoderar. Oye, Tito, empodérate de toda la iglesia y ten gente que haga las cosas como tú quieras. No, Tito, enseña a la gente para que tengan una fe común, apartándose de estar contaminados, mezclados, que sean fieles. Y estas personas que vamos a conseguir, irle dando manejo y autoridad para que a su vez ellos se sigan multiplicando. Mientras no haya gente que quiera servir a Dios de corazón, vamos a encontrar gente que de corazón están sirviendo a los hombres. Y no que los hombres no sean hombres de Dios, sino que se han acostumbrado en el tiempo a que les sirvan a ellos. Y no es sirviéndole a ellos que la obra va a crecer, porque esa contaminación hace ver carnalidad y va a oler feo en cualquier lugar del mundo. Y dice lo siguiente, esto es, ahora él le habla de los ancianos, dice, esto es si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, o sea, que sean hijos crédules, que no sean acusados de libertinaje. Y él va a comenzar a hablar allí de cómo deben de ser los ancianos, que es un tema que vamos a estar tratando la próxima semana. Pero yo quiero hacerte énfasis en lo siguiente. Mira, no solamente es importante saber en dónde estamos, no es suficiente conocer cuánto Dios me ama y las herencias que ha puesto para mí, cómo alcanzar esa herencia, conocer la herencia. No solamente importante conocer cómo yo amo a Dios, sino que tu fe esté enraizada en el amor. Pero a pesar de todo eso, si tú estás en esa batalla interior, de la cual vamos a estar hablando en los días que vienen, en donde tu voluntad te hace hacer lo contrario a las cosas que estás recibiendo en tu intelecto, las cuales meditas, reflexionas, si es que lo haces, si no, pues las recordarás ahí en un archivo viejo de tu memoria, porque seguirás moviéndote en las otras cosas. Si hay áreas de tu vida en las cuales tú no te estás moviendo en el Señor, tú tienes que arrepentirte en esta noche. Tú tienes que decir, Señor, yo me quiero arrepentir. No quiero seguir caminando en las áreas que yo sé que están malas y que cada vez que hay un mensaje me regresan de nuevo delante de mis ojos. Pero mañana yo salgo a hacer otra cosa. O sea, mañana mi voluntad sigue esclavizada al hombre viejo que le ordena hacer las cosas que no quiero hacer. Quiere decir que hay que tomar una actitud, tener una motivación diferente para poder hacer esa meditación y esa reflexión que te va a llevar a un arrepentimiento genuino, en donde la contrición de tu corazón
te va a llevar a la santidad. En donde el día a día, el morir al diario, te va a hacer estrellar con la bendición de Dios. Este es un tiempo en que la bendición de Dios te va a perseguir, te va a alcanzar, te va a cubrir, te va a sobrepasar y te va a sobrar. Pero ¿a quiénes? A los que su voluntad esté quebrada para servir, para atender a Jesucristo. No para atender a los hombres, aunque atendiendo a Jesucristo voy a atender a los hombres, porque se va a manifestar el amor de Dios hacia tu prójimo, el amor hacia nuestros líderes, el amor hacia el prójimo. El pueblo de Dios va a regresar a Hechos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, en donde todos compartían sus necesidades. No, profeta, que eso no puede ser porque se convierte esto como en un dispensario de necesidades. Bueno, la iglesia tiene que mirar hacia adentro. No puede ser todo para ti, mijito. Esto es para que la iglesia disfrute del amor de Dios. Así que yo te invito a que reflexiones y medites en esta noche. Y tú, cuando termine el mensaje, digas: Señor, yo me arrepiento de que hay cosas que yo sé que por años soy iracundo, soy obstinado, soy necio, terco, orgulloso, jactancioso, prepotente, no me dejo dominar. O sea, cuando todas estas áreas las tenemos, hay que trabajar con ellas y entregárselas al Señor. Y de eso es que vamos a estar hablando en los próximos capítulos, porque tenemos que llegar a formar el tabernáculo de Dios en el cielo, que le dio las medidas a Moisés en nuestro interior. Y ya te lo he dicho, yo trabajo con mis propias áreas y las tengo, pero estoy ahí, dele, porque sé que de la única manera que Dios va a entregar sus tesoros en mi vida, en mi esposa, en mis hijos, en la familia, en la empresa, en los empleados, en la gente que tengo a mi alrededor, en la gente, ministros que me conocen, con los que hablo, con los que platico. No es necesario morir, y para eso hay que tener una voluntad fortalecida por el Espíritu, y de eso estaremos hablando en los próximos capítulos. Ahora yo te deseo, como hijo de Dios, que sabe que necesitamos un cambio, que estamos en tiempo de cambio, y el cambio es con nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén y amén.